Nadie en aquel salón imaginaba que, en menos de 5 minutos, una boda perfecta se convertiría en el comienzo de una pesadilla. La música sonaba, las copas estaban levantadas y más de 100 invitados sonreían mientras miraban a los recién casados. Entonces, una pregunta cambió todo. ¿Te casaste conmigo por mi dinero? Daniel se quedó inmóvil. Mariana lo miró con lágrimas en los ojos, sosteniendo entre sus manos un pequeño sobre que acababa de recibir. Durante meses había creído que aquel hombre la amaba. Había confiado en él, había planeado una vida a su lado y acababa de convertirse en su esposa. Pero ahora empezaba a descubrir que quizá todo había sido una mentira. Y antes de que pudiera imaginar lo que ocurriría después, Daniel levantó la mano. El golpe resonó por todo el salón. Nadie volvió a hablar, pero para entender cómo llegaron hasta aquel momento, había que retroceder 6 meses. Mariana tenía 29 años y llevaba una vida sencilla. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña empresa y dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar de su madre, Elena, quien después de varios problemas familiares se había convertido en la persona más importante de su vida. Mariana no buscaba riqueza ni lujos. Quería tranquilidad. Entonces conoció a Daniel. Él apareció una tarde lluviosa cuando Mariana salió de una cafetería cargando varios documentos. Una ráfaga de viento hizo que los papeles volaran por la calle. Daniel se agachó para ayudarla. «Creo que esto es suyo». Mariana sonrió. «Gracias. Ya pensaba que tendría que perseguirlos hasta el otro barrio». Daniel soltó una pequeña risa. Desde aquel día comenzaron a encontrarse con frecuencia. Daniel era educado, elegante y aparentemente atento. Tenía una familia conocida y una empresa que había heredado de su padre. Nunca hablaba demasiado de dinero y, precisamente por eso, Mariana pensó que era diferente a los hombres que había conocido antes. En pocas semanas Daniel comenzó a visitar a Elena. Le llevaba flores, preguntaba por su salud, incluso se ofreció a llevarla al médico cuando Mariana estaba ocupada. Elena, al principio, no confiaba completamente en él. Una noche, cuando Daniel se marchó, miró a su hija y dijo: «Es demasiado perfecto». Mariana sonrió. «Mamá, siempre encuentras algo malo en todo». «No, solo quiero que tengas cuidado». Mariana no hizo caso. Estaba enamorada. 3 meses después Daniel le propuso matrimonio. Lo hizo durante una cena sencilla, sin fotógrafos ni grandes demostraciones. Se arrodilló frente a ella y dijo: «No tengo miedo de prometerte toda mi vida, Mariana». Ella comenzó a llorar. Aceptó. Lo que Mariana no sabía era que, desde semanas antes, Daniel había estado investigando su vida. No por curiosidad, por dinero. El abuelo de Mariana había dejado una propiedad valorada en millones de dólares. La joven no podía venderla mientras permaneciera soltera, pero existía una cláusula en el testamento que cambiaba todo después de su matrimonio. Daniel había descubierto aquella información por medio de un antiguo conocido de la familia. Su plan era sencillo: casarse con Mariana, convencerla de transferir la propiedad, y después encontrar la manera de quedarse con todo. Pero Daniel cometió un error. Subestimó a Mariana. La noche anterior a la boda, ella entró en su despacho buscando unos documentos. Daniel no estaba allí. Mientras revisaba un cajón, vio una carpeta negra escondida detrás de varios libros. La abrió. Lo primero que encontró fue una fotografía suya. Después otra, y otra. Mariana sintió un escalofrío. Había fotografías tomadas cuando salía del trabajo, cuando visitaba a su madre y cuando iba al banco. Debajo de ellas había copias de documentos relacionados con su propiedad. Y entonces encontró algo todavía peor: una hoja con varias anotaciones. Después de la boda, firma de transferencia, control total de la propiedad. Mariana dejó de respirar por unos segundos. En la parte inferior había una frase escrita a mano. Ella no sospecha nada. Mariana escuchó un ruido detrás de ella. Cerró rápidamente la carpeta. Daniel estaba en la puerta. «¿Qué haces aquí?». Ella sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Buscaba el contrato del fotógrafo. Daniel la observó fijamente. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Después él sonrió. «Mañana será nuestro gran día. No quiero que estés nerviosa». Mariana intentó sonreír. «Yo tampoco». Pero esa noche no durmió. A la mañana siguiente se puso el vestido de novia. Se miró al espejo y trató de convencerse de que todo tenía una explicación.
Quizá los documentos no significaban lo que parecían. Quizá Daniel podía explicarlo, pero una pequeña voz dentro de ella repetía lo mismo. No confíes en él. La ceremonia comenzó a las 11. Cuando Mariana caminó hacia el altar, todos se pusieron de pie. Daniel la miró y sonrió. Parecía feliz, pero Mariana observó sus ojos. No vio amor, vio ansiedad. Aún así, continuó caminando. La ceremonia terminó sin ningún problema. Después, todos fueron al enorme salón donde se celebraría la recepción. Música, flores, fotografías y copas llenaron el lugar. Por unos minutos Mariana intentó olvidar lo ocurrido la noche anterior. Quizás solo necesitaba tiempo. Entonces el padre de Daniel levantó su copa. Por mi hijo y Mariana. Que su matrimonio dure para siempre. Todos aplaudieron. Daniel tomó la mano de Mariana. ¿Ves? Todo está bien. Ella lo miró. De verdad, por supuesto. Pero en ese instante apareció un hombre cerca de la entrada. Era Esteban, un abogado que Mariana había visto algunas veces junto a su madre. Se acercó discretamente. Mariana, tu madre me pidió que te entregara esto después de la ceremonia. Le dio un sobre. Mariana lo abrió. Dentro había una sola hoja. Solo tenía una frase. No firmes nada. Daniel te está engañando. Mariana levantó lentamente la mirada. Al otro lado del salón, Daniel la observaba. Y por primera vez, ella vio miedo en su rostro. Daniel caminó hacia ella. ¿Qué tienes? Mariana escondió el papel. Nada. Dámelo. No. Daniel se quedó frente a ella. Mariana, te estoy pidiendo que me lo dé. Ella respiró profundamente. ¿Por qué? ¿Qué estás escondiendo? Las conversaciones comenzaron a detenerse. Los invitados miraban hacia ellos. Mariana sintió que ya no podía retroceder. Sacó la fotografía de la carpeta que había encontrado la noche anterior. Encontré esto en tu despacho. Daniel palideció. ¿Dónde encontraste eso? Ahora entiendo por qué me investigabas. Mariana, te casaste conmigo por mi dinero. El salón quedó completamente en silencio. Daniel miró a todos. Después volvió a mirar a su esposa. Y algo cambió en su rostro. Mariana dio un paso atrás. Pero fue demasiado tarde. Daniel levantó la mano. Y delante de todos los invitados. La golpeó. Mariana llevó lentamente una mano a su mejilla. Pero en lugar de llorar, miró a Daniel y dijo algo que hizo que él perdiera completamente el color del rostro. Gracias. Daniel frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Mariana sacó un pequeño dispositivo de su bolso. Gracias por hacerlo delante de todos. La expresión de Daniel cambió. Porque acababa de comprender que aquel golpe no había sido el final de su plan. Había sido la prueba que Mariana necesitaba. La grabación seguía reproduciéndose cuando Daniel comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. Pero lo que más miedo le provocó no fue escuchar su propia voz en el dispositivo. Fue escuchar una segunda voz. Una voz que conocía demasiado bien. Daniel, ¿recuerdas lo que hiciste hace 10 años? Él levantó la mirada. Mariana permanecía frente a él con una mano sobre la mejilla y los ojos llenos de lágrimas. Pero ya no parecía una mujer indefensa. Parecía alguien que llevaba meses esperando exactamente aquel momento. Daniel retrocedió. ¿Qué significa esto? Mariana no respondió. El abogado Esteban dio un paso al frente. Significa que todo lo que acabas de hacer quedó registrado. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se acercaron a Mariana para ayudarla. Otros miraban a Daniel con indignación. La madre de Daniel intentó intervenir. Esto es una locura. Mi hijo jamás haría algo así. Esteban levantó el teléfono. Tenemos la grabación completa. La mujer palideció. Daniel miró a Mariana. Me tendiste una trampa. Mariana respiró profundamente. No, Daniel, tú mismo construiste esta trampa. Yo solo esperé a que cayeras. Él apretó los puños. ¿Desde cuándo sabes todo? Mariana lo miró fijamente. Desde antes de entrar a la iglesia. Aquellas palabras provocaron un silencio absoluto. Daniel parecía incapaz de comprender. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Mariana se acercó lentamente. Porque necesitaba pruebas. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante 6 meses había creído tener el control. Había estudiado cada movimiento de Mariana. Había revisado sus cuentas. Había investigado la propiedad. Había preparado documentos. Había incluso elegido el abogado que supuestamente ayudaría a realizar la transferencia. Pero nunca imaginó que ella también lo estaba investigando.
Esteban sacó una carpeta. Aquí están los documentos que Daniel preparó para quedarse con la propiedad de Mariana. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos. Daniel miró los papeles. Eso no demuestra nada. También tenemos sus mensajes, respondió Esteban. Y conversaciones con 2 personas que participaron en el plan. Daniel comenzó a sudar. Eso es falso. Entonces una mujer entre los invitados dio un paso adelante. Era Laura, una antigua empleada de la empresa de Daniel. No es falso. Todos la miraron. Laura sacó su teléfono. Daniel me pidió que preparara los documentos de transferencia hace 3 meses. Daniel abrió los ojos. Tú, sí, respondió ella. Y guardé copias porque sabía que algún día intentaría culparme. La madre de Daniel se llevó una mano a la boca. Daniel, ¿qué hiciste? Él no respondió. Mariana se acercó a su madre. Mamá, vámonos. Pero antes de salir, se detuvo. Miró a Daniel por última vez. Hoy todos pensaron que me golpeaste porque estabas furioso. Daniel la observó. ¿Y qué más? Lo hiciste porque sabías que estabas perdiendo el control. Después salió del salón. Daniel intentó seguirla, pero 2 hombres de seguridad bloquearon su camino. Aquella noche, Mariana desapareció. Su teléfono fue apagado. Su automóvil no estaba. Y nadie sabía dónde había ido. Daniel pasó las siguientes horas intentando localizarla. Primero llamó a su madre. Nadie contestó. Después llamó a Esteban. El abogado simplemente respondió. No vuelvas a acercarte a Mariana. ¿Dónde está? Eso no es asunto tuyo. Es mi esposa. Esteban guardó silencio. No por mucho tiempo. La llamada terminó. 3 días después Daniel recibió una notificación judicial. Mariana había solicitado la anulación del matrimonio y una orden de protección. Pero había algo más. La denuncia incluía documentos financieros, grabaciones y testimonios. Daniel comprendió que el asunto era mucho más grande de lo que había imaginado. Su padre lo llamó esa misma noche. ¿Qué hiciste? Papá, puedo explicarlo. No necesito explicaciones. El Consejo de Administración está exigiendo una investigación. Daniel sintió miedo. ¿Por qué? Porque alguien envió documentos a todos los accionistas. ¿Quién? Su padre tardó unos segundos en responder. Mariana. Daniel se quedó completamente quieto. Ella no solo había preparado una denuncia. Había enviado las pruebas a todas las personas que podían destruir su posición dentro de la empresa. Durante los días siguientes comenzaron a salir más secretos. Una transferencia sospechosa, una cuenta bancaria en otro país, pagos a personas que habían ayudado a ocultar información, y una operación que Daniel había realizado 10 años atrás. Cada nueva prueba lo acercaba más a la cárcel. Pero todavía había algo que nadie entendía. ¿Por qué Mariana había mencionado aquella noche algo que ocurrió 10 años atrás? Daniel tampoco lo entendía, hasta que recibió un sobre. No tenía remitente. Dentro había una fotografía antigua. En ella aparecían 4 personas frente a un edificio. Daniel reconoció inmediatamente a una de ellas. Era él. La segunda era su padre. La tercera era un antiguo socio. Pero la 4ª persona hizo que su corazón se detuviera. Era una joven de aproximadamente 19 años. Daniel recordó su rostro. Era Isabel, la hermana mayor de Mariana. La misma mujer que, según todos, había muerto 10 años atrás. Daniel dejó caer la fotografía. No puede ser. Detrás había una frase escrita. Ella nunca murió. Daniel comenzó a temblar. Durante 10 años había creído que aquel asunto estaba enterrado. Isabel había descubierto que la empresa de la familia estaba utilizando documentos falsificados para quedarse con propiedades de varias familias. Ella había intentado denunciarlo, pero después desapareció. La familia de Mariana recibió la noticia de que había muerto en un accidente. Nunca encontraron el cuerpo. Daniel había pensado que el secreto estaba a salvo. Ahora comprendía que alguien había mantenido viva aquella historia. Alguien que había esperado 10 años. Esa misma noche, Daniel recibió una llamada. ¿Sabes quién soy? Daniel no respondió. La voz continuó. Soy la persona que debiste haber temido desde el principio. Isabel. Hubo silencio. Después una risa suave. Finalmente lo entendiste. Daniel se levantó de golpe. ¿Dónde estás? Muy cerca. ¿Qué quieres? Justicia. La llamada terminó. Daniel corrió hacia la ventana. Miró la calle. Nada.
Entonces vio un automóvil estacionado frente a su casa. Dentro había una mujer. Ella levantó la cabeza. Daniel reconoció su rostro. Era Isabel, pero cuando salió corriendo hacia la puerta, el automóvil ya había desaparecido. A la mañana siguiente, Daniel recibió otro sobre. Esta vez contenía una dirección. Y una frase: ven solo, si quieres saber por qué Mariana se casó contigo. Daniel leyó aquellas palabras varias veces. Porque había una cosa que todavía no comprendía. Si Mariana sabía toda la verdad antes de la boda, ¿por qué había aceptado casarse con él? Y la respuesta que estaba a punto de descubrir sería mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. Lo que Daniel encontró dentro de aquella casa abandonada no era una mujer esperando vengarse de él. Era una verdad que podía destruir a toda su familia. Sobre una mesa había decenas de fotografías, documentos y grabaciones. En el centro había una fotografía de Mariana tomada el mismo día de la boda. Daniel la tomó con manos temblorosas. Detrás de la fotografía había una frase. Ella sabía que ibas a golpearla. Daniel sintió un escalofrío. ¿Cómo podía saberlo? Una voz respondió desde la oscuridad. Porque te conocemos mejor de lo que tú crees. Daniel se giró. Isabel salió lentamente de una habitación. Era la mujer que durante 10 años había sido considerada muerta. Pero estaba viva. Y no estaba sola. Mariana apareció detrás de ella. Daniel dio un paso atrás. Mariana. Ella lo miró sin miedo. Hola, Daniel, ¿por qué hiciste esto? La pregunta correcta es ¿por qué tú hiciste todo aquello? Daniel miró a Isabel. Tú estabas muerta. Isabel negó con la cabeza. Eso fue lo que tu familia quería que todos creyeran. Daniel no respondió. Isabel colocó una carpeta sobre la mesa. Hace 10 años descubrí que tu padre estaba utilizando la empresa familiar para apropiarse ilegalmente de propiedades. Daniel intentó interrumpirla. Yo no sabía nada. ¿Lo sabías? No. Tenías 19 años cuando empezaste a trabajar para él. Sabías que algunos documentos eran falsos. Daniel guardó silencio. Isabel continuó. Yo encontré las pruebas y decidí denunciarlo. Entonces ocurrió el accidente, susurró Daniel. No fue un accidente. Daniel sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué? Isabel lo miró fijamente. Tu padre pagó a un hombre para que me asustara y destruyera las pruebas. Daniel negó con la cabeza. No, el automóvil salió de la carretera. Sobreviví, pero todos pensaron que había muerto. Mariana dio un paso adelante. Mi madre recibió una llamada esa noche. Le dijeron que Isabel había muerto. Pero tú la encontraste, dijo Daniel. Años después, Mariana explicó que había descubierto una antigua cuenta bancaria relacionada con su hermana. A partir de ahí comenzó a investigar. Y descubrió algo que cambió su vida. Daniel no era simplemente el hijo de un empresario poderoso. Había participado en la continuación del mismo sistema. Mariana había pasado meses reuniendo pruebas. Pero necesitaba una confesión. Necesitaba que Daniel se sintiera completamente seguro. Por eso aceptó su propuesta. Por eso permitió que organizara la boda. Por eso fingió no sospechar. Daniel miró las cámaras sobre la mesa. Todo fue planeado. Mariana respondió, no todo. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Yo sabía que intentarías presionarme. Sabía que intentarías conseguir la propiedad. Pero no sabía que llegarías a golpearme. Daniel bajó la mirada. Por primera vez comprendió la gravedad de lo que había hecho. Había cruzado una línea que ni siquiera su propio plan podía justificar. Mariana sacó una memoria USB. Aquí están las pruebas. Daniel miró el dispositivo. ¿Qué pruebas? Las transferencias, los contratos falsificados, las conversaciones con tu padre, los pagos realizados durante los últimos 10 años. Daniel sintió que no podía respirar. Si entregas eso, destruirás a mi familia. Mariana lo miró. Tu familia se destruyó sola. En ese momento se escucharon sirenas a lo lejos. Daniel se volvió hacia la ventana. ¿Llamaste a la policía? Isabel respondió. Hace 20 minutos. Daniel intentó correr, pero 2 agentes entraron por la puerta. Daniel Vargas queda detenido por fraude, falsificación y agresión. Daniel levantó las manos. No pueden hacer esto. Mariana permaneció en silencio. Cuando los agentes se lo llevaron, Daniel miró hacia atrás. Esperaba encontrar odio en los ojos de Mariana. Pero no lo encontró, solo vio tranquilidad, y eso le dolió más. Pasaron varios meses.
El caso se convirtió en noticia nacional. La empresa de la familia de Daniel fue investigada. Su padre también fue detenido. Los documentos demostraron que durante años habían utilizado empresas ficticias para ocultar dinero y apropiarse de propiedades. Las víctimas comenzaron a aparecer. Familias que habían perdido sus casas. Pequeños empresarios que habían quedado en la ruina. Personas que durante años habían creído que nadie escucharía sus historias. Ahora tenían pruebas, y gracias a Mariana e Isabel finalmente podían hablar. Pero Mariana no quería convertirse en famosa. Rechazó entrevistas, no aceptó dinero de programas de televisión. Solo quería una cosa, recuperar su vida. El matrimonio con Daniel fue anulado. La propiedad de su abuelo permaneció a su nombre. Una parte de sus recursos fue utilizada para ayudar a algunas de las víctimas de la estafa. Su madre se mudó con ella a una pequeña casa cerca del mar. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana podía dormir sin miedo. Una tarde, mientras caminaba por la playa, recibió una llamada de Esteban. Mariana, hay algo que debes saber. ¿Qué ocurre? Daniel recibió su sentencia. Ella guardó silencio. ¿Cuántos años? Muchos. Mariana cerró los ojos. Y su padre, también fue condenado. Ella respiró profundamente. Entonces ya terminó. Esteban dudó. No exactamente. Mariana se detuvo. ¿Qué quieres decir? Daniel dejó una carta para ti. Mariana sintió un nudo en el estómago. No quiero leerla. Lo entiendo. Pero creo que deberías saber una cosa. ¿Cuál? En la carta admite todo. Mariana permaneció en silencio. Finalmente aceptó recibirla. Esa noche abrió el sobre. La carta era corta. Daniel reconocía que se había acercado a ella por dinero. Reconocía que había planeado quedarse con su propiedad. Reconocía que había mentido. Y reconocía que el golpe delante de todos había sido el momento en que perdió todo lo que creía controlar. Pero al final escribió algo inesperado. Ahora entiendo que nunca te amé como merecías. Solo quería poseerte. Pensé que el dinero podía comprarlo todo. Me equivoqué. Mariana dobló la carta. No lloró, no sintió satisfacción, solo sintió alivio. Porque durante mucho tiempo había pensado que necesitaría una disculpa para poder seguir adelante. Ahora entendía que no necesitaba que Daniel se arrepintiera. Necesitaba dejar de cargar con lo que él había hecho. Un año después, Mariana abrió un pequeño estudio de diseño. Isabel comenzó a trabajar con una organización que ayudaba a víctimas de fraude. Su madre recuperó poco a poco la tranquilidad. Y la vida comenzó a sentirse normal otra vez. Hasta que una tarde, Mariana recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor. Llevaba una carpeta en las manos. Mariana. Sí, mi nombre es Teresa. Mi familia perdió nuestra casa por culpa de la empresa de Daniel. Mariana se quedó en silencio. Encontré tu historia en las noticias, continuó la mujer. Gracias a ti, recuperamos nuestra propiedad. Mariana sonrió. No tienes que agradecerme. La mujer negó con la cabeza. Sí tengo. Sacó una pequeña fotografía. En ella aparecía una casa antigua. Esta era mi casa cuando era niña. Mariana sintió lágrimas en los ojos. La mujer la abrazó, y entonces Mariana comprendió que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Había comenzado aquella historia como una mujer que confiaba ciegamente en alguien. Había terminado como una mujer que conocía su propio valor. Nunca volvió a ver a Daniel. Nunca regresó a aquella sala donde había sido humillada. Nunca volvió a usar el vestido de novia. Pero tampoco permitió que aquel día definiera el resto de su vida. Años después, cuando alguien le preguntaba por qué había sido capaz de enfrentarse a una familia tan poderosa, siempre respondía lo mismo: porque descubrí que tener miedo no significa ser débil. Significa que sabes que hay algo importante que proteger, y ella había protegido lo más importante: su libertad, su dignidad, y su futuro. La historia de Mariana dejó una lección que nunca olvidaría. Nadie que realmente te ame utilizará el miedo para controlarte, ni la violencia para obligarte a permanecer a su lado. A veces, el momento más doloroso de nuestra vida es también el momento en que descubrimos nuestra propia fuerza. El golpe que Daniel creyó que destruiría a Mariana terminó convirtiéndose en la prueba que la liberó. Y desde aquel día, nunca volvió a verlo. Pero tampoco volvió a necesitarlo.